¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro video más de Nanotalks Music Box. Quiero mostrarles de qué manera ustedes pueden utilizar esta aplicación de Audio Evolution para hacer sus propios instrumentales o pistas, ya que muchos de nosotros deseamos o queremos hacer nuestras canciones y para ello pues aunque podemos utilizar algunos samples de otros o algunos loops, lo recomendable es que uno pueda crear su propia instrumental para que uno pueda diferenciarse y no se repita esa canción que quizás otro también haya bajado, por un lado, y por otro para que también podamos nosotros, si es que lo deseamos, comercializar nuestra canción ya una vez que la hemos creado nosotros mismos. Entonces, como les menciono, es importante que podamos nosotros aprender a hacerlo. Se lleva su tiempo, se lleva su chiste, como dicen por ahí, pero pues hay que tener un poco de paciencia. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible, lo más sencillo posible para que vayamos aprendiendo a hacerlo. Obviamente todavía aún hay muchas cosas que todos sin duda necesitamos mejorar, pero pues transmitimos lo mejor que podemos, tratamos de ser lo más específicos posibles en este canal para que a ustedes les funcione y practiquen también su aplicación y puedan ir avanzando en sus creaciones de canciones. Bien, sin más entonces vamos a tratar de hacer un beat que me han pedido por ahí en estilo trap. Y pues voy a elegir algunos instrumentos. En esta ocasión, como viene siendo la primera parte, no voy a poner todo el instrumental en este video porque me llevaría mucho tiempo, pero vamos a tratar de entender tanto los instrumentales, cómo ponerlos, en este caso los instrumentos, y ir aprendiendo a utilizar las funciones que tiene esta aplicación también a través que vamos explicando en estos videos. En esta primera parte vamos a trazar un patrón de tambor y para ello primeramente, ante todo, vamos a fijar lo que viene siendo el tiempo. El tiempo es muy importante para que nosotros podamos marcar el ritmo de la canción que vamos a hacer. Yo le puse por ejemplo ahí 125, entonces ustedes pueden ponerle ahí ese número si es que quieren seguir este ejemplo, es un ejemplo nada más. Y lo que viene siendo el 4/4 pues es la marcación que te da el tic del metrónomo. Lo activamos y bajamos el volumen para que no nos aturda en los auriculares que comúnmente utilizamos a la hora de escuchar lo que viene siendo los instrumentos. Una vez que hemos hecho esto, lo dejamos así y ante todo recordemos que al hacer esto también lo que viene siendo la latencia, pues en este momento todavía no ocupa configurarse. Eso lo va a hacer automáticamente cuando pongamos algún instrumento de algún piano o algún bajo, etcétera. De tal manera que ahorita no hablaremos de la latencia. Entonces vamos a añadir el instrumento, lo que viene siendo para hacer el patrón. Y para ello escogemos lo que viene siendo el 808-909. Ese es el que yo uso para tratar de crear algún instrumental de este tipo o género que viene siendo el trap. Bien, voy a tratar de improvisar. Aquí, como ya ustedes ven, ya abrió lo que viene siendo el cuaderno para poder dibujar. Y en esta parte de aquí pues son los instrumentos que abarca al hacer lo que viene siendo el conjunto de la batería. Tiene medios, tiene bajos o altos, lo que viene siendo y discos también, y hi-hat, entre otros, para ir dándole forma a lo que viene siendo la batería. Bueno, ustedes pueden quitar o poner alguna parte de esa batería si lo desean. Yo les sugiero que solamente dejen lo que vayan a poner de lo que viene siendo el tambor, la tarola, lo que viene siendo el closet, el hat y algún otro que quieran ustedes utilizar, solamente para que así no se pierdan tanto a la hora de ir dibujando su patrón. Bien, una vez que hacemos esto, vamos a empezar desde el principio. Ustedes pueden hacerlo en el tiempo que ustedes quieran. Si quieren añadir otro instrumento antes, pueden empezar un poquito más después. Pero en esta ocasión yo lo voy a hacer al principio para ir explicando lo que vamos a hacer. Bien, vamos a dibujar algo.
Bien, aquí tengo 4 segmentos, le voy a llamar segmentos o secciones a esto. Vamos a ver cómo se va escuchando esta parte. Todavía no voy a dibujar todo lo que viene siendo los minutos que abarcaría la canción, porque es la reconstrucción que hacemos en un inicio. Vamos a ver cómo se escucha. Ahí está. Si se fijan, el metrónomo sirve para que nosotros vayamos tratando de ubicar cada toque del tambor o el del snare y ir dándolo o poniéndolo en el lugar exacto. Yo, como ya tengo una idea más o menos de cómo poner eso, por eso lo puse un poco más pronto, pero hay que ir escuchando el metrónomo para ir encontrando esos toques en donde deben de ir. Ahora vamos a poner también lo que viene siendo el hi-hat. Bien, ahí está. También les sugiero que activen el loop en esa parte para que quede exacto lo que viene siendo las agujitas estas. Podemos entrar y ubicarlo. Si es que no, si está un poquito más movido, nada más lo movemos ahí, que quede exacto, porque de esa manera, al escuchar lo que viene siendo esta parte, vamos a ir nosotros imaginando qué otro instrumento podemos ponerle y en qué parte, y de esa manera irle dando forma a nuestra canción. Y vamos a escuchar esa parte y veamos cómo hay una secuencia en el loop. Ahí está. Ya si nosotros queremos poner, por ejemplo, a lo mejor en esta parte de aquí, que abra lo que viene siendo el hi-hat. Si queremos que abra, lo ponemos ahí y ya entonces se va a escuchar cuando abre. Muy bien. Generalmente en el trap hay como una velocidad, lo que viene siendo en el hi-hat, una velocidad más pronto en algunas partes, y eso ayuda o es reconocible en el trap, en lo que viene siendo el hi-hat, para que nosotros podamos añadir más y de esa manera darle velocidad en esas partes o en algunas partes solamente. Para ello vamos donde dice grid y ahí escogemos la resolución y abrimos un poco más el cuaderno. Vamos a ponerle en 32 y aquí ya nosotros elegimos en qué parte entraría esa velocidad del hi-hat. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí. Y también de este lado. Ahí está. Y vamos a ver cómo se escucha. Ahí ya podemos nosotros elegir quitar o poner algunos hi-hat para que de esa manera vayamos dándole forma al ritmo de la canción. Vamos a ver cómo se escucha así. Ahí está. Si nosotros queremos más velocidad, pues obviamente le ponemos en 64 para que todavía se escuche más rápido lo que viene siendo el hi-hat, pero ya sea decisión personal. Por lo pronto lo vamos a dejar así. Vamos a explicar otras cosas. Una vez que tenemos definido la primera sección, si se fijan, hice 4 partecitas y de esa manera nosotros, una vez que hemos definido un ciclo como un loop, por así decirlo, ahora sí nosotros podemos llegar a multiplicar esos mismos más adelante, dependiendo de los minutos que nosotros vamos a querer que quede nuestra canción. A lo mejor ahorita no dibujé todo lo que viene siendo el patrón de todos los minutos porque como es un inicio de creación de este instrumental, pues es importante primero tener una base
una base para que podamos ir añadiendo otros instrumentos. Como les mencioné, en esta ocasión solamente voy a añadir lo que viene siendo el patrón del tambor o la batería, y explicando precisamente cómo podemos nosotros multiplicar estos y darle alguna calidad incluso en el sonido. Para ello vamos a repetir, por ejemplo, esta sección 3 veces. Ahí lo dejamos ahí donde dicen segundos, porque si no se nos va a mover el tiempo a la hora de brincarse a otra sección. No queremos que se escuche mal, entonces que haya un seguimiento continuo. Yo voy a poner 3 repeticiones para que se repita otras 3 veces esa misma sección. Ahí está. Y esto es importante porque ya aquí ya podemos nosotros, por ejemplo, si queremos que en esta parte ya no se escuche el hi-hat, pues lo eliminamos esta parte y dejamos lo normal, o podemos añadir algún otro dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Así lo vamos a dejar y veamos cómo entre las líneas, que son estas de aquí, no se escucha diferente, sino que hay un seguimiento. Ahí está. De esa manera nosotros vamos a ir escuchando, ponemos otra vez el loop si nosotros lo deseamos, y de esa manera vamos a ir escuchando nuevamente la parte donde vamos para ir añadiendo otros instrumentos. Bien, una vez que hacemos esto, cuando nosotros ya tenemos definido lo que viene siendo el patrón de tambor, entonces ya tenemos opciones, por ejemplo, de ecualizar lo que viene siendo en esta parte. Pero algo interesante que tiene una actualización nueva a esta aplicación de Audio Evolution es que ya puedes incluso dividir lo que viene siendo cada parte del instrumental. Esto lo voy a hacer en esta ocasión nomás para que vean cómo es que esto ayuda mucho. Por ejemplo, viene siendo el split into separate tracks, es para separar los tracks de esa secuencia que hice. Si se fijan, ya arriba quedó solamente un instrumento que viene siendo lo que es el bass drum o el tambor, y en este otro quedó otro instrumento, y obviamente se escucha igual, es el mismo instrumental. Pero ¿para qué nos sirve esto? Esto es muy importante porque ya le podemos dar a nosotros la ecualización correcta en esta parte. Por ejemplo, el bajo, podemos bajarle a los medios, a los agudos, para que se escuche solamente más lo que viene siendo el bajo y se escuche de una manera diferente. Y de esa manera podemos nosotros ir ecualizando cada uno de ellos. Como les digo, en esta ocasión voy a regresarme porque queremos ir poco a poco. Más adelante vamos a ir explicando más sobre eso, cómo podemos nosotros darle un mejor sonido a nuestra instrumental. Bien, esta es la primera parte que quería mencionarles, ya que pues explicamos todo en este video, pues nos llevaríamos mucho tiempo. Sin embargo, aquí ya llevamos una base de la instrumental. Podemos quitar o añadir y dejar esa parte para darle seguimiento a lo que sigue. En el siguiente video pues veremos cómo implementar otro instrumento diferente y pues irle dando pues ahora sí que la forma a esta instrumental hasta que quede terminada. Por el momento lo dejamos así y espero les haya gustado. Suscríbanse, comenten si tienen alguna duda de algo. Seguiremos con más videos y pues hasta aquí nos estaremos viendo. Nos vemos entonces hasta el próximo video.